Bueno, hoy les venimos a hablar de HTML de la aplicación Solo Lea. Hoy les venimos a hablar de conceptos básicos de HTML. El primero, el elemento P. Para crear un párrafo simplemente escribe dentro del elemento P entre las etiquetas de apertura y cierre. Aquí nos tira la primera pregunta. Arrastra y suelta de las opciones a continuación para crear párrafo. Aquí lo que vamos a poner es P y aquí le vamos a poner pleca P. Vamos a la siguiente pregunta. Salto de línea sencillo. Use la etiqueta BR pleca para agregar un salto de línea sin empezar un nuevo párrafo. ¿Qué etiqueta es usada para crear un salto de línea sin un espacio extra entre los bloques de texto? Aquí es BR. Bueno, nos vamos a la siguiente pregunta. Salto de línea sencillo. Al abrir el archivo HTML en el explorador web, muestra que un salto de línea simple ha sido agregado al párrafo. Bueno, nos dice la pregunta, completa los espacios en blanco. Aquí lo que vamos a escribir, pleca, P, y aquí BR, pleca. Ahora vamos a formato de texto. El elemento de formato. En HTML hay una lista de elementos que especifican el estilo de texto. Los elementos de formato fueron diseñados para mostrar tipos de espacios de texto. Vamos a la pregunta. Nos dice la pregunta, ¿cuáles dos etiquetas convierten el texto en negrito? Es B y strong. Vamos a la siguiente pregunta. Elemento de formato. Cada párrafo en el ejemplo es formateado de manera diferente para demostrar lo que hace cada etiqueta. Vamos a la pregunta. Aquí nos dice inserte las etiquetas correctas. Entonces aquí lo que vamos a insertar es, vamos a poner strong. Aquí vamos a poner la pleca. Aquí vamos a poner sub. Y aquí pleca sub. Vamos a comprobar. Está correcto. Ahora no. Ahora vamos a encabezados, líneas, comentarios. Nos dice encabezados HTML. HTML incluye 6 niveles de encabezados, los cuales están clasificados de acuerdo a su importancia. Estos son H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Vamos a la pregunta. Nos dicen la pregunta, ¿qué etiquetas son usadas para identificar encabezados? Aquí vamos a poner H1 menos H2. Vamos a la pregunta. Nos dicen la pregunta, ¿qué etiquetas son usadas para identificar encabezados? Aquí vamos a poner H1 menos H2. Correcto, vamos a la siguiente pregunta. Líneas horizontales. Para crear una línea horizontal usa la etiqueta HR pleca. Bueno, aquí en la pregunta nos dice cómo se crea una línea horizontal en HTML. Aquí vamos a poner HR pleca. La vamos a comprobar, está correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Comentarios. Los comentarios. El explorador no despliega comentarios, pero estos ayudan a documentar el código HTML para agregar descripciones, recordatorios y otras notas. Vamos a la pregunta. Aquí en la pregunta nos dice, convierta el texto en un comentario HTML. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a escribir dos de estos signos. Y aquí vamos a escribir para cerrarlo. Está correcto. Vamos a la siguiente pregunta. El otro tema es proyecto blog acerca de mí. Formateando texto. Volvamos a nuestro proyecto de blog. La sección About acerca de mí tendrá un encabezado que estará envuelto en una etiqueta H1 junto con dos párrafos que formatean el texto utilizando las etiquetas que acabas de aprender. Bueno, nos vamos a ir a la pregunta. Aquí en la pregunta nos dice
Completa los espacios en blanco para formatear un HTML vacío. Entonces aquí lo que vamos a hacer, aquí vamos a escribir, en este espacio vacío vamos a escribir y en el otro espacio vamos a escribir la pleca. Espera, que no encuentro la pleca. Aquí está. Y vamos a escribir pleca P. Ahí está. Vamos a la siguiente pregunta. Elementos. Elementos HTML. Los documentos HTML están hechos de elementos HTML. Un elemento HTML se escribe usando una etiqueta de inicio a una etiqueta de cierre. Y con el contenido en medio de ambas etiquetas, los documentos HTML consiste en elementos HTML anidados en el ejemplo siguiente. El elemento body incluye las etiquetas P y BR pleca y el contenido, esto es un párrafo. Bueno, entonces nos vamos a la pregunta. Aquí en la pregunta nos dice: un elemento HTML consiste en etiquetas de apertura, contenido y etiquetas de cierre. Bueno, entonces le vamos a dar a la siguiente pregunta. Elementos HTML. Algunos elementos son bastante pequeños, como no podemos agregar contenido dentro de una etiqueta de salto de línea y no tiene una etiqueta de apertura ni tampoco de cierre. Este es un elemento separado y sencillo. Por lo tanto, HTML es una realidad múltiples secuencias de comandos utilizando elementos dentro de elementos. Bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta. Y aquí nos dicen la pregunta: completa los espacios en blanco. Aquí vamos a poner EAP y aquí vamos a poner pleca title. Vamos a comprobar. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Atributos. Atributos HTML. Los atributos proveen información adicional sobre un elemento o etiqueta a la vez, lo que modifican la mayoría de atributos. Tienen un valor, el valor modificado, el atributo. Bueno, entonces nos vamos a ir a la pregunta. La pregunta nos dice: ¿cuál es el rol de un atributo en HTML? Entonces aquí el atributo en un HTML es modifica la etiqueta. Bueno, está correcto. Nos vamos a la siguiente pregunta. Atributos de dimensión. Como un ejemplo, podemos modificar la línea horizontal para que tenga un ancho de 50 píxeles. Bueno, nos vamos a la pregunta. La pregunta nos dice: ¿qué unidades de medida pueden ser usadas con el atributo width para modificar el ancho de un elemento? Entonces aquí le vamos a dar píxeles y %. Vamos a la siguiente pregunta. El atributo align. El atributo align es usado para especificar cómo alinear el texto. En el siguiente ejemplo tenemos un párrafo que está alineado hacia el centro y una línea que está alineada hacia la derecha. Bueno, nos vamos a la pregunta. La pregunta nos dice: ¿qué atributo es usado para alinear los contenidos de un elemento a la derecha, centro o a la izquierda? Entonces aquí le vamos a dar a align. Vamos a comprobar, está correcto. Nos vamos a la siguiente pregunta. Atributos. Puedes estarte preguntando qué pasa si intentamos aplicar atributos contradictorios dentro del mismo elemento. Nos vamos a la pregunta, y en la pregunta nos dice: ¿qué atributos es usado para alinear el contenido de un párrafo hacia la derecha? Aquí le vamos a dar align. Align. Está correcto. Nos vamos a la siguiente pregunta. Globo es la app que te trae lo que quieras, como una buena hamburguesa. Ahora vamos en imágenes. La etiqueta in es usada para insertar una imagen. Contiene solo atributos y no tiene una etiqueta de cierre. La URL de la imagen dirección puede ser definida usando el atributo CRC. Vamos a comprobar, está correcto. Ahora vamos a hipervínculos. Los hipervínculos nos dice la etiqueta A. Los hipervínculos también son una parte fundamental de cualquier página web. Puede agregar hipervínculos a texto o imágenes que le permitirán al usuario hacer clic en ellos para luego ser
redirigidos a otro archivo o página web. En HTML los hipervínculos son definidos usando la etiqueta A. Bueno, nos vamos a la pregunta. En la pregunta nos dice qué etiqueta es usada para crear un hipervínculo hacia una página web. Entonces aquí le vamos a escribir A. Vamos a comprobar, está correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Creando su primer hipervínculo. En el siguiente ejemplo se define un hipervínculo al sitio web de Solo Lean. Es definido. Una vez que el código ha sido guardado, aprende jugando series mostrando como hipervínculo. Nos vamos a la pregunta. Y en la pregunta nos va a salir ¿cuál atributo de la etiqueta utiliza para crear hipervínculos? Contiene la dirección de la URL a la cual se está intentando direccionar. Entonces aquí le vamos a dar a ref. href. Está correcto. Vamos a la siguiente pregunta. El atributo target. El atributo target especifica dónde abrir el documento vincular. Vamos a la pregunta. En la pregunta nos dice ¿qué valor del atributo target hace que el hipervínculo se abra en una nueva pestaña o una nueva ventana? Entonces aquí lo que vamos a poner es vamos a poner la flechita para abajo y vamos a escribir blank. Así ve. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. En la siguiente nos dice las listas. Bueno, listas HTML ordenada. Una lista ordenada empieza con la etiqueta OL y cada ítem es definido por la etiqueta LI. Vamos a la pregunta. En la pregunta nos sale introduce la etiqueta correspondiente al ítem de la lista. Entonces aquí lo que vamos a escribir LI. Vamos a comprobar y está correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Lista HTML sin ordenar. Bueno, aquí nos dice una lista sin ordenar comienza con la etiqueta UL. Vamos a continuar y aquí nos dice que complete los espacios en blanco. Entonces aquí vamos a completar los espacios en blanco, Entonces aquí ponemos pleca LI y aquí abajo ponemos pleca UL. Vamos a comprobar, está correcto. Bueno, eso fue todo, amigos. Espero que les haya gustado y espero que se suscriban y que le den me gusta. Gracias. Ahora vamos en imágenes. La etiqueta in es usada para insertar una imagen. Contiene solo atributos y no tiene una etiqueta de cierre. La URL de la imagen dirección puede ser definida usando el atributo CRC. Aquí en la pregunta nos dice qué etiqueta debe ser usada para agregar una imagen. Entonces aquí le vamos a dar in. Vamos a comprobar, está correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Ubicación de la imagen. Para que el explorador web pueda desplegar una imagen, necesitamos colocar dentro de comillas la ubicación de la imagen como valor del atributo CRC. Por ejemplo, tenemos una foto llamada trend.hpg en la misma carpeta que el archivo HTML. Su código debería verse así. Vamos a la pregunta. En la pregunta nos dice ¿qué atributo debe ser usado para agregar la URL de una imagen? Entonces aquí le vamos a dar CRC. ¿Está correcto? Bueno, nos vamos a la siguiente pregunta. Cambiar el tamaño de una imagen. Para definir el tamaño de una imagen usa los atributos width y edge, ancho y alto. Vamos a la pregunta y en la pregunta nos sale ¿cuáles dos atributos pueden ser usados para redimensionar imágenes dentro del código HTML? Bueno, entonces aquí le vamos a dar width y edge. Correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Borde de la imagen. Por defecto una imagen no tiene bordes. Usa el atributo borde dentro de la etiqueta imagen para crear un borde alrededor de la imagen. Vamos a la pregunta. En la pregunta nos dice complete el espacio en blanco. Entonces aquí le vamos a dar CRC. Vamos a comprobar, está correcto. Ahora vamos a hipervínculos. Los hipervínculos nos dice la etiqueta A. Los hipervínculos también son una parte fundamental de cualquier página web. Puede agregar hipervínculos a texto o imágenes que le permitirán
al usuario hacer clic en ellos para luego ser redirigidos a otro archivo o página web. En HTML los hipervínculos son definidos usando la etiqueta A. Bueno, nos vamos a la pregunta. En la pregunta nos dice qué etiqueta es usada para crear un hipervínculo hacia una página web. Entonces aquí le vamos a escribir A. Vamos a comprobar, está correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Creando su primer hipervínculo. En el siguiente ejemplo se define un hipervínculo al sitio web de Solo Lean. Es definido. Una vez que el código ha sido guardado, aprende jugando series mostrando como hipervínculo. Nos vamos a la pregunta. Y en la pregunta nos va a salir ¿cuál atributo de la etiqueta utiliza para crear hipervínculos? Contiene la dirección de la URL a la cual se está